Imagina que estás haciendo una presentación sobre la dirección estratégica de tu empresa cuando uno de tus colegas te interrumpe. Haces una pausa, respondes a su pregunta y continúas con tu punto, pero solo hasta que alguien más te interrumpe nuevamente. ¿Te suena familiar este escenario? ¿Las interrupciones son un mal necesario en nuestro día a día en el trabajo? ¿O crees que podemos manejarlas como fuente de nuevos asuntos? Es un hecho. Todos nos sentimos agredidos en mayor o menor grado cuando somos interrumpidos por otra persona que nos trae algo que hay que hacer ya o algo que es rapidito. Y es natural ser víctima de esa primera impresión, pues nos concentramos en el hecho de que ese nuevo asunto entrante es disruptivo con el proceso mental en el que nos encontramos para resolver lo que sea que estamos haciendo en ese momento. Sobre esto y mucho más conversaremos en nuestro Café con Intellectum, episodio número 4. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Intellectum. Hoy están con nosotros Tina y Rosendo, quienes nos darán una visual muy particular sobre el tema de las interrupciones, sobre cómo todos nos hemos visto arrastrados y revolcados por ellas en los últimos tiempos y sobre todo cómo manejarlas para no perder nuestra productividad a causa de ellas. Pareciera que las interrupciones son una de las principales razones de que estemos en un estado de poca concentración continuamente. Y yo les pregunto, ¿qué hay detrás de las interrupciones para que sean tan negativas para nosotros? Tina. En primer lugar, cuando somos interrumpidos, estamos cambiando de tarea, es decir, nuestra atención se dirige a otros asuntos, lo que ocasiona que tardemos mucho más tiempo en ejecutar o finalizar nuestro trabajo, pues tus niveles de concentración se reducen significativamente. Aquí es donde encontramos a la atención residual, el seguir pensando en el asunto en el que estábamos trabajando antes de la interrupción, lo que nos impide concentrarnos completamente en el nuevo asunto. Es decir, que no estamos dedicándole como todo nuestro enfoque a esa interrupción. Súper interesante. Rosendo, ¿qué nos dice sobre esto? Sí, efectivamente, así es. Además, no es el tiempo que dura la interrupción en sí, sino el número de veces que somos interrumpidos y sobre todo el tiempo que requerimos para volver a lograr ese nivel de concentración que teníamos antes de ser interrumpidos. Se necesitan al menos 2 minutos para tareas sencillas y hasta 10 minutos para tareas complejas. Entonces, perdemos muchísimo tiempo en este proceso. Pensemos que cada vez que nos interrumpen, el efecto es doble, la interrupción en sí y el tiempo que tardamos en retomar la actividad interrumpida. Y todo esto ocasiona una disminución de la concentración, un retrabajo y, por supuesto, una significativa pérdida de nuestra productividad. Definitivamente, entonces estamos frente a una amenaza, o mejor dicho, una seria amenaza. Ahora, si pudieran enumerar algunos factores que influyen en esa predisposición a interrumpir, es decir, ¿qué nos predispone como seres humanos a esas continuas interrupciones? ¿Cuáles serían esos factores? Rosendo. Javi, en primer lugar, yo creo que la cultura. Las personas de cultura individualista y colectivista interactúan y manejan las interrupciones de forma diferente. En términos generales, las culturas colectivistas, como por ejemplo la cultura japonesa,
Ellos son como más conservadores y respetuosos en los intercambios comunicacionales. Ellos siguen oír para entender, captar y resumir son sus reglas de participación. Para ellos, las interrupciones no son bien vistas, a diferencia de una cultura latina, en la que no pareciera existir un protocolo intrínseco de participación, por ejemplo, en las reuniones. Y la idea clave es participación sin interrupción. Uf, qué buena comparación esta de la cultura japonesa con la cultura latina. Casi que ni siquiera es necesario explicarla. Ahora, ¿qué otros elementos influyen además de la cultura? Tina. El estatus es otro elemento. Las personas que se sienten con más poder tienden a dominar las conversaciones e interrumpir más. Y esto es debido a diversos factores, como que se les pide su opinión más a menudo, reciben más comentarios positivos, dan mayor peso a sus propias opiniones y tienen más probabilidades de influir en las decisiones de su grupo. Cualquiera que sea la razón, hablan más y se sienten con el derecho divino de interrumpir. Otro elemento importante es el estilo gerencial, que también es determinante. Si estamos frente a un estilo de microgerencia, es probable que este individuo intervenga e interrumpa una y otra vez en los diferentes pasos de las tareas a realizar, sea por falta de confianza, capacidad o por habilidades comunicacionales deficientes. El microgerente se cree en la necesidad de controlar todos los procesos y de refutar las actuaciones de sus grupos de trabajo. Si por el contrario hablamos de un líder que se apoya en el arte de delegar, es muy posible que le proporcione a su equipo una cuota de autonomía que les permite actuar independientemente, pero siempre manteniendo el control y la responsabilidad. Este estilo, más que interrumpir, acompaña a su personal en todos estos procesos. Excelente visual. Cultura, estatus y estilo gerencial. Entonces serían esos elementos determinantes en la frecuencia de interrupciones que tenemos. Sin embargo, estamos rodeados de ellas, estamos rodeados de interrupciones. Yo me atrevería a decir que es imposible evitarlas por completo. Entonces, ¿qué podemos hacer para optimizarlas? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para manejar de forma correcta las interrupciones? Tina. Lo primero es darnos una idea de la importancia relativa del asunto que genera esta interrupción. Pero ¿importancia relativa a qué? ¿Contra qué lo comparamos? Imaginemos el caso que estamos trabajando en una propuesta de servicios que puede representar el 50% de los ingresos trimestrales de nuestra empresa. Difícilmente vamos a encontrar otro asunto que pueda tener más importancia que esto. Pero ¿qué pasa si recibo una llamada en la que me informan que en ese momento hay un incendio en las oficinas donde estamos trabajando y que debo desocuparlas ya? La decisión es fácil e inmediata. Comparamos la propuesta contra el incendio. Medimos y evaluamos toda una serie de eventos, situaciones, riesgos y recompensas entre esas dos alternativas y tomamos la decisión. Y este análisis es factible solo si tenemos un punto de referencia, algo contra lo que podamos comparar el asunto entrante. Interesantísimo. Ahora, ¿cómo una metodología como GTD o una metodología como InPlay pudiesen ayudarnos con este manejo de interrupciones que plantea Tina? Rosendo, ¿qué opinas? Sí, usar una metodología como GTD o InPlay, yo creo que nos ayuda a desarrollar ese concepto del inventario completo de asuntos que represente tu vida. Y este es el material contra el que podremos comparar cualquier asunto entrante o cualquier interrupción. En segundo lugar, estas metodologías te permiten disponer de diferentes niveles de clarificación de los asuntos. Es decir, entender la profundidad, la importancia, urgencia y relevancia de cada uno de esos asuntos. Y eso yo creo que facilita muchísimo
el proceso de comparación. Teniendo un inventario completo de asuntos de tu vida, podrás en pocos segundos, muy rápidamente, evaluar la interrupción, compararla contra ese inventario y entonces podrás decidir con un alto grado de precisión si debes seguir haciendo o no lo que venías haciendo, o si debes posponer el asunto entrante hasta que llegue el momento en que su importancia relativa lo ponga de primero en tu esquema de prioridades. Ahora, si no tenemos ese inventario completo de asuntos, como dice Tina, no hay forma de que sepas la importancia relativa que tiene ese asunto entrante en tu vida. Y entonces es cuando empezamos a tomar decisiones a ciegas. Basar tus decisiones en elementos totalmente externos, como por ejemplo, de dónde proviene, quién lo envía, qué tan complicado y estresante parece o sientes que ese asunto que llega es. Eso sería como tomar decisiones en base a elementos subjetivos que nada tienen que ver con productividad. Entonces, el inventario completo de asuntos es la fotografía de tu vida, de tus compromisos y de la distribución dinámica de las prioridades de todo aquello que llama tu atención o a lo que te has comprometido a ponerle tu atención. Si lo mantenemos debidamente actualizado, tu mente estará abierta a todos estos asuntos entrantes, porque puede ser que alguna de esas interrupciones no sea ninguna amenaza, sino que por el contrario, sea la gran oportunidad profesional y personal que te impulsará hacia el alcance de tus metas. Entonces, ese sesgo negativo que muchas veces le damos a las interrupciones, debemos reconsiderarlo. Y la primera manera de reconsiderarla es teniendo un inventario completo de asuntos. Excelente. Pues como sabemos, las interrupciones son parte de nuestro día a día, son parte de nuestro ecosistema. En todos los puestos de trabajo, no importa el área o el tipo de trabajo, siempre hay como un elemento no planificado que debes saber cómo manejarlo cuando llega a tu vida. Por lo que tenemos que estar en completo control de nuestro sistema de trabajo, ese sistema GTD o ese sistema in play del que comentaba Rosendo, con el espacio suficiente para atender, para prestarle la debida atención de forma efectiva y eficiente a esas interrupciones que nos llegan. De tal forma que es imperativo que en los valores de la cultura corporativa de nuestras empresas se señale la necesidad de operar, de trabajar, de ejecutar bajo sistemas diseñados a partir de metodologías como GTD y como InPlay. Ahora, algunas recomendaciones finales en cuanto al manejo de las interrupciones. Tina. Siguiendo la línea de pensamiento de Rosendo, yo creo que hay 3 recomendaciones fundamentales. La primera es que tenemos que tratar de cambiar esa connotación negativa que pareciera estar implícita en la palabra interrupciones. Vamos a verla como el dinamismo normal de nuestra vida, como el día a día, en la que siempre aparecen asuntos de forma inesperada. En segundo lugar, debemos trabajar activamente en nuestra capacidad y disposición para adaptarnos a ellas y verlas como algo natural en nuestro ecosistema de trabajo. Y en tercer lugar, nosotros debemos convertirnos en esos agentes de cambio en nuestros propios equipos, al disponer de herramientas efectivas de procesamiento de nuestro trabajo y por ende de las interrupciones tipo GTD e InPlay. Rosendo, ¿alguna consideración final? Sí, bueno, los 3 planteamientos que hace Tina son definitivamente la base para comenzar a entender el proceso de las interrupciones. Es la ocasión perfecta para aplicarle como el check and balance a tus asuntos y entenderlo un poco más la profundidad que cada uno de ellos trae. Y por eso es que es tan válida la frase: no existen interrupciones, solo asuntos que no han sido debidamente clarificados.
Muchísimas gracias por su participación el día de hoy, tanto a Tina como Rosendo, a nuestra audiencia, por supuesto. Gracias por permitirnos estar con ustedes a través de esta nueva propuesta que ya es común para nosotros. Y esperamos verlos en una próxima edición, en un próximo episodio de nuestro Café con Intelectum. Nos vemos entonces.